Ya está contando el tiempo y nos va a sacar. Va. ¿Alguno tiene alguna duda de lo que llevamos hasta ahorita? ¿O alguna pregunta de algo? Bueno, del laboratorio. Fotografiar. Bueno, entonces si no tienen dudas, vamos a empezar a ver el contenido del día de hoy. Entonces, bueno, mandaron uno. Va, igual no hemos visto nada, entonces vamos a empezar a ver el contenido del día de hoy. Entonces, como habíamos visto anteriormente, yo les había dicho que existen dos tipos de analizadores, los analizadores ascendentes y los descendentes. Entonces, hoy vamos a hablar de los analizadores ascendentes como tal. Solo déjenme ver aquí. Bueno, aquí él pregunta cuándo será la calificación. Saber porque hasta que abran la U. ¿Sí? Va. Entonces, les decía, los analizadores ascendentes. Entonces, bueno, ¿qué son? Bueno, los analizadores ascendentes se caracterizan porque construyen su árbol de análisis sintáctico desde las hojas hacia la raíz. Entonces, por eso ascendente, ¿verdad? Porque va de abajo hacia arriba. Entonces, los algoritmos que se utilizan para que podamos analizar las cadenas de entrada, normalmente o siempre utilizan una pila de estados y una tabla de estados, que es lo que podemos ver acá. Tenemos nuestro parser, tenemos nuestra tabla de parsing y nuestra pila, que es la que nos va a ir ayudando para poder ir reconociendo la cadena y pues obviamente nuestra cadena de entrada, sí. Y la salida que al final sería una cadena correcta. Entonces, algunas de las operaciones que tienen los analizadores ascendentes, pues una es aceptar, que obviamente acepta la cadena de entrada, otra es rechazar, donde él dice, no, la cadena es incorrecta. Y acá vienen dos acciones u operaciones que son importantes, que es la de reducir y la de desplazar. Que normalmente, no sé si alguno con JFlex o bueno, con COP le dio problema que le tiraba shift reduce, es esto, no sabe si reducir o desplazar en nuestra gramática. Entonces, cuando hablamos de reducir, lo que queremos decir es que vamos a tomar una subcadena de lo que vayamos leyendo y lo vamos a sustituir por un no terminal de mi gramática que el no terminal cumpla con toda la subcadena que yo estoy teniendo, ¿sí? Y cuando hablo de desplazar es que yo no voy a sustituir por un no terminal, sino que si pueden ver acá la imagen, digamos, la primera línea tengo un 4 más 18 y tengo un punto hasta el lado izquierdo. Entonces, cuando ustedes vean los métodos para poder reconocer las cadenas, el ingeniero utiliza un puntito, que es el apuntador, digamos. Entonces, ¿cómo sé yo si voy a desplazar cuando moví mi puntito, sí? Entonces, si se dan cuenta, en la segunda línea mi puntito ya está después del 4. Yo desplacé ese 4, ¿sí? Si hubiera hecho una reducción en lugar del 4, por ejemplo, puede haber puesto uno terminal que se llamara F, ¿sí? Ahí reduje y cambié el 4 por la F, el no terminal F, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, luego viene el signo más e igual desplazo, ¿sí? Moví mi puntito o mi apuntador de dónde va mi cadena, sí. A eso se refiere con reducir y desplazar. Entonces, los conflictos que se dan en los analizadores cuando tira shift reduce es porque, por ejemplo, cuando uno tiene una gramática ambigua, el analizador no sabe si tiene que, por ejemplo, mover el puntito a la derecha o si tiene que reducir y cambiar ese 4, por ejemplo, por algún no terminal, sí. Que normalmente es la gramática el ejemplo más claro es el de E más E por E, ¿sí? Donde él no sabe si tiene que desplazarse o si tiene que reducir. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Metiéndole precedencia, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, las características que tiene una gramática, que tiene que tener una gramática para poder utilizar un analizador ascendente, la única restricción es que, digamos, la gramática no puede tener ambigüedad, ¿sí? Mi gramática no puede ser ambigua porque mi analizador no lo va a soportar o él no tiene la capacidad
sí, de analizar la cadena de entrada. Y ustedes me dirán, pero sí se puede hacer, sí. Lo que pasa es que tenemos que aplicarle asociatividad y precedencia, ¿sí? Que la asociatividad me dice si él va a tratar de desplazar o reducir desde la izquierda o desde la derecha. Y la precedencia, pues obviamente me va a decir si lo típico, ¿va? Que la suma tiene menor precedencia que la multiplicación, que tal vez la potencia tiene mayor precedencia que la multiplicación. Entonces, ahí se va jugando con las precedencias como tal. En los proyectos nosotros les damos la tablita de precedencias. Otra característica es que mi gramática puede estar factorizada o no puede estar factorizada. En estos analizadores no tenemos esa limitante, ¿sí? No me restringe si mi gramática está factorizada o no. Entonces, mi gramática también puede tener recursividad por la izquierda. En este tipo de analizadores yo puedo tener gramáticas recursivas por la izquierda. En el otro caso de los descendentes vamos a ver que no se pueden. Y eso ustedes lo van a ver en clase con los métodos para poder reconocer cadenas. ¿Sí? Entonces ahí van a ver por qué tiene que cumplir con ciertas características para que funcione mi algoritmo. Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se va construyendo el árbol o cómo mi analizador va analizando la cadena de entrada. Entonces, digamos que tenemos esta gramática donde S deriva en D deriva en un tipo, L y punto y coma, ¿sí? Y el tipo puede ser int, la palabra int o double, y L es una lista de identificadores, ¿sí? Entonces, después tengo la cadena de entrada de double, var1, var2, var3, punto y coma, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita cómo se va realizando un árbol. Entonces, acá tenemos la imagen del árbol que se genera al parsear o analizar esta cadena. Entonces, como habíamos visto, tenemos el concepto de árbol de análisis sintáctico, ¿sí? ¿Y qué es el árbol? Pues eso, un árbol de n hijos, que es como una representación o una abstracción de cómo se fue mi analizador reconociendo mi cadena, y esa es la salida, un árbol. Entonces, si se dan cuenta, acá podemos ir viendo qué redujo primero, qué leí primero, qué leí después, qué pude leer de último, qué subcadena se fue leyendo. Entonces, como les decía, los analizadores utilizan una pila. Entonces, vamos a ir viendo las acciones que se aplican cuando vamos leyendo la cadena de entrada y cómo va afectando mi pila, para que se pueda entender un poquito mejor. Igual esto ustedes lo tienen que ver en el curso, porque lo que se evalúa es esto, cómo ir reconociendo cadenas con los métodos para reconocerlos. Entonces, digamos, lo primero, voy a regresar. Si se recuerdan, la cadena es esta, double, var1, var2, var3, punto y coma, ¿sí? Entonces, obviamente, lo primero que se lee, pues es la palabra double, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo con eso? Mi acción es de desplazar. Yo desplazo mi puntito. Entonces, cuando desplazo, vengo yo y meto a la pila, pues la cadena, la subcadena, que sería double. Entonces, digamos, del lado izquierdo tengo una pila vacía que inicialmente, obviamente, no tiene nada, digamos. Luego, tomo el double y me lo meto a mi pila, ¿sí? Luego, ¿qué hace? Entonces, él viene y comienza a ver, en mi pila tengo un double. ¿Hay alguna producción en la que yo pueda reducir por esto? Sí. Entonces, ¿cuál es mi acción? Reducir. Entonces, voy a reducir por la producción de tipo, produce double, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el reducir? Sustituye la subcadena, era lo que les decía, sustituye en este caso la subcadena double por el no terminal tipo, ¿sí? Entonces, mi pila inicialmente tenía double, ahora tiene tipo. Luego, lo siguiente que yo leo o el analizador lee es el ID o el identificador var1, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer cuando viene var1? Voy a desplazar. Entonces, si se dan cuenta, metí var1 a mi pila, ¿sí? Entonces, ahora en mi pila yo tengo tipo y tengo var1. Acá ustedes me dirán, pero si es una pila, ¿por qué lo metiste abajo? Digamos, solo es para que cuando hagamos las reducciones se vea mejor la cadena, ¿sí? O sea, veámoslo de ahí. De abajo para arriba, pero ustedes saben que el comportamiento es una pila, ¿sí? Entonces luego vengo yo digo, teniendo un identificador en mi pila, ¿puedo hacer alguna reducción? Sí. Está la parte de mi gramática donde L produce ID. Entonces, ¿qué hago? La acción, ya se los dije, reducir.
Entonces vengo y hago el cambio de la subcadena, que en este caso sería var1, y ahora meto una L, ¿sí? Entonces ahora en mi pila tengo tipo y tengo L, donde antes yo tenía tipo y tengo var1, ¿sí? Entonces luego vengo y leo la coma. ¿Qué hago con la coma? Desplazo, la meto a mi pila. Luego vengo, leo var2, ¿qué hago? Lo desplazo, lo meto a mi pila, ¿sí? Entonces ahora vengo y reviso, ¿tengo alguna producción en la que yo pueda sustituir algo? Sí, está mi producción donde está L, produce L, ID. Entonces, ¿qué hago? Reducir. Entonces, si se dan cuenta, acá del lado izquierdo de las dos pilas, pues por así decirlo, yo tengo L, tengo coma y tengo var2. Entonces, esta subcadena yo la puedo cambiar por el no terminal L, ¿sí? Entonces yo vengo y hago una reducción. Entonces, si se dan cuenta, ahora en lugar de L, var2, solo tengo L, ¿sí? Yo reduje. Y tipo sigue estando ahí porque no ha llegado no tengo alguna producción en mi gramática que, por ejemplo, tenga tipo L, ¿sí? Porque mi gramática es tipo L, punto y coma. Entonces, ahorita vamos a seguir analizando mi cadena de entrada. Entonces, ahora vengo y leo la coma. ¿Qué hago? Desplazo, lo meto a mi pila. Luego viene el siguiente identificador, que es var3. ¿Qué hago? Desplazo, lo meto a mi pila igual. Entonces luego viene el analizador, eso lo van a ver cómo van a ir saltando entre estados y cómo van a poder ir sabiendo ¿cómo se llama? ¿Qué partes de la gramática pueden utilizar en qué momento? Entonces, para poder buscar, desplazar o reducir. Entonces, ahora yo en mi pila tengo L, var3, entonces yo puedo hacer una reducción por mi no terminal L, que es lo que se hace acá. Luego, digamos, reduje L, lo metí a mi pila. Entonces, ahora la siguiente subcadena que viene es el punto y coma. Entonces, ¿qué hago con el punto y coma? Desplazo. Entonces, lo metí a mi pila. Luego, revisa, ¿hay alguna producción de mi gramática que pueda yo reducir teniendo tipo L, punto y coma? Sí. Entonces hago la reducción por la parte de la gramática de D, deriva en tipo L, punto y coma. Entonces ahora vengo y meto D a mi pila, lo sustituyo. ¿Sí? Luego lo mismo. Tengo D en la pila. ¿Tengo alguna parte de mi gramática? Sí, S produce D. Entonces vengo y hago el cambio, ¿sí? Hice la reducción. Entonces, acá ustedes, digamos, acá ya terminó. Entonces ustedes dirán, ese se quedó en la pila. Pero van a ver que cuando ustedes vean sus métodos de análisis, siempre van a meter como un carácter de aceptación. Entonces, cuando se acaba la cadena y en mi pila está solo el no terminal de aceptación, ese, porque digamos lo que yo les decía, que amplié mi gramática. Entonces, si yo sé que tengo ese, mi cadena es válida, ¿sí? Entonces, eso van a ver ustedes cómo van a ir, cómo se va haciendo paso a paso, cómo, si yo tengo este, ¿a dónde puedo ir? Si viene esto, ¿a dónde me voy? Sí. Entonces, ¿alguna duda con esto? Ahorita vimos como un ejemplo así básico de cómo va funcionando mi analizador ascendente. Si se dan cuenta, mi árbol no se fue haciendo desde arriba para abajo, yo lo fui construyendo de abajo para arriba, ¿sí? Porque así fui leyendo mi cadena de entrada y así fui pudiendo hacer reducciones. La otra semana vamos a ver que con el analizador descendente voy leyendo la cadena, pero no puedo reducir hasta llegar a lo último, ¿sí? Entonces, por eso el árbol se va creando de arriba para abajo. ¿Alguna pregunta con esto? Dice, vamos a utilizar este tipo. Sí, va a ser analizador ascendente. Ahorita vamos a hablar del proyecto porque dice cómo resolver problemas shift. Bueno, digamos, lo primero, digamos, cuando tira shift reduce, obviamente es que la gramática está mala, ¿va? Entonces, lo primero sería verificar o tratar de ver en qué parte mi gramática, digamos, con una cadena de entrada, ponerse a hacer árboles y decir, yo puedo generar este, puedo generar este. Y mi problema es acá, digamos, en la suma. ¿Sí? Entonces, como decir, este es mi problema. Entonces, venir y cambiar la gramática, por ejemplo.
El otro caso es si mi herramienta, digamos en este caso COP, me permite ponerle precedencia a su actividad, pues le ponen precedencia y asociatividad, ¿sí? COP permite, yo creo que lo tengo acá. Acá, esta parte. Digamos, si mi gramática es ambigua y meter a shift reduce, digamos, COP me permite ponerle precedencia, left, le estoy definiendo la asociatividad. Digamos, la asociatividad, digamos, en operaciones aritméticas es izquierda porque nosotros estamos acostumbrados a leerlas de izquierda a derecha, ¿sí? Y luego, si se dan cuenta, pues yo defino qué terminales o qué terminales son a los que yo les voy a agregar presencia, al más, al menos, luego el por división y el módulo, digamos, en este caso. Entonces, si se dan cuenta también, mientras más abajo tenga yo definida mi precedencia, más precedencia tiene, ¿sí? O mientras más arriba, menos, como lo quieran ver. No sé si eso resuelve tu duda. Va. ¿Alguna otra pregunta? No. Va. Entonces ahorita vamos a ver cómo podemos construir nosotros un árbol de análisis sintáctico y vamos a ver también el concepto de un AST. Digamos, un AST y un árbol de análisis sintáctico, pues al final de cuentas son árboles, ¿no? Pero digamos, cuando ustedes les digan un árbol de análisis sintáctico, tienen que saber y tienen que tener seguro que tienen que hacer la representación del árbol tal y como está la gramática. No se pueden comer ningún nodo, no pueden reducir una expresión y cambiar el árbol, ¿sí? Tiene que ser, por eso es árbol de análisis sintáctico. Entonces me da como otra forma de ver cómo mi analizador se fue, insisto, ¿sí? Cuando les digan un AST, que es un Abstract Syntax Tree, un árbol sintáctico abstracto, es que yo ya puedo hacer cambios en ese árbol, ¿sí? Yo puedo abstraer el árbol de análisis sintáctico y cambiarlo a mi conveniencia. Y el ejemplo más claro es el de las operaciones aritméticas. Entonces, ¿dónde está? Déjenme buscar la imagen. Va. Digamos que yo acá tengo un árbol, digamos, y tenía la cadena de entrada. Esta cadena de entrada, digamos, tenía una suma, multiplicación, sí. Entonces, la representación del árbol, del árbol de análisis sintáctico es esta. Si se dan cuenta, yo acá tengo, por ejemplo, un nodo E, este que estoy acá, yo creo que sí se ve el cursor del mouse. Tengo, digamos, el nodo E. Entonces, luego tengo E menos E, ¿sí? Entonces, si seguimos viendo, yo creo que se trabó.